tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista, el tiempo del análisis de la actualidad aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día. Y hoy queremos hablar de un asunto que está generando también conflictos sociales. Son muchos los conflictos sociales que se le están acumulando al gobierno de Canarias en los últimos tiempos, pero este martes, a raíz de una rueda de prensa en la que se encontraban varios sindicatos, conocíamos la posición que tienen, en este caso, los policías, los representantes sindicales de las policías locales de Canarias. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que se está tramitando un anteproyecto de ley que supuestamente viene a actualizar una ley que ya se ha quedado caduca del año 1997 para organizar y coordinar a las policías locales del archipiélago. Ahora vamos a entender un poquito mejor en qué consiste este de momento anteproyecto de ley, que eso sí, el gobierno de Canarias tiene mucha prisa por aprobar antes de que termine la presente legislatura. Para hablar de este anteproyecto de ley y de por qué, por ejemplo, estos sindicatos policiales ya han amenazado con la posibilidad de que, si no se les escucha, convocar movilizaciones a partir del mes de febrero, hoy nos acompañan en esta mesa Armando Martín, que es el responsable autonómico del sindicato CESIF. Armando, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, David. También está con nosotros Jesús Illada, que es el delegado sindical del sindicato CESIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, vamos a empezar, Armando, si les parece, un poquito explicándole a la gente en qué consiste este anteproyecto de ley de ordenación y coordinación supramunicipal de las policías canarias, locales de Canarias. Bueno, este anteproyecto de ley es un anteproyecto que hace el Gobierno de Canarias con la intención de mejorar o supuestamente modificar la ley del año 97 y adaptar a los nuevos tiempos las leyes de coordinación de las policías locales. Nace, en este caso, del Gobierno junto con la FECAN, son los que preparan el texto, y sin el consenso, sin haber escuchado la parte social, sin tener en cuenta a los jefes de las policías locales o incluso a aquellos especialistas en seguridad que conforman y forman parte de los cuerpos de las policías locales. Ese es el anteproyecto que está ahora mismo en camino o a punto de entrar en el Parlamento de Canarias y que viene a modificar y viene a hablar y coordinar todas las policías locales, tanto en funciones, organización, competencias y todos los aspectos que conllevan a las policías locales de Canarias. Por tanto, Armando, de entrada entiendo que es una ley necesaria. Es necesario que después de 25 años salga una ley de estas características. A ver, hay que ser realista. La ley del año 1997 de Canarias fue pionera en España, es una de las mejores leyes y a pesar de llevar 25 años es una ley que, si bien como todas las leyes hay que adaptarla a los nuevos tiempos, es buena y nos ha servido durante estos 25 años y puede seguir. Pero es verdad que tratándose de seguridad de Canarias, de los canarios y Canarias, pues necesitamos unas actualizaciones. Tanto las organizaciones sindicales como las asociaciones de jefes, como la FECAN y el Gobierno de Canarias coincidimos en una cuestión, y es que la ley se tiene que actualizar, la tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y recoger las necesidades que con la sociedad han ido cambiando y son necesarias. Pero es verdad que, por desgracia, para las policías locales y la ciudadanía en Canarias, esta ley no está pensada en avanzar, está pensada justamente en volver no al año 97, sino mucho más atrás. Entonces, cuando nos encontramos una ley en el año 2023 que va a ser peor o nos va a retroceder a los años 80, no nos queda otra que decir, por ahí no podemos ir. Vamos a hablar ahora, en unos minutos, de esos detalles de esa ley, de esa letra pequeña, digamos, de por qué ustedes están en contra. Pero, Jesús, lo primero que llama la atención es que se tramite una ley de estas características que va a regular la coordinación de las policías locales sin el consenso y sin que la policía local y sus representantes sindicales pues formen parte de esa mesa que se encarga o se ha encargado de redactar este anteproyecto de ley, ¿no? Sí, lo más anecdótico es que para ello existe un órgano que se llama Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, que está integrado en el Gobierno Autónomo, donde los sindicatos nos hemos reunido en varias ocasiones, sobre todo con el anterior anteproyecto, un borrador que había de la modificación de la ley del 97, que quedó en no sabemos dónde, a través del cambio de legislatura en el 2019. Y bueno, la verdad es que nos llama bastante la atención porque somos los representantes de los trabajadores a los que le va a afectar esa ley de plano, ¿no? Y aún así no hemos sido ni siquiera, bueno, nos enteramos de casualidad de que habían sacado ese anteproyecto, que le estaban dando trámite de urgencia, como bien salió hoy en prensa, y no entendemos esa prisa por un proyecto de un anteproyecto de ley que es verdad lo que decía el compañero Armando, que la del 97 necesita actualizarse. Es verdad que ha sufrido también varias actualizaciones a lo largo de los años, que han sido parches. Pero no olvidemos también que ante una ley que pueda ser peor, nos podemos referir, por ejemplo, a la ley del año 86 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que sigue en vigor. Es una ley del año 86 que regula todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, tanto Policía Nacional, Guardia Civil, y que nos incluye a las policías autonómicas y a las policías locales. Y ahí está.
Sin embargo, no hay ninguna prisa por el Estado por cambiar esa ley. ¿Por qué? Porque ha ido evolucionando, se adapta a los tiempos que tenemos a raíz de que es una ley flexible, es una ley que permite interpretaciones y es una ley que ha sido buena hasta la fecha. La ley del 97 es la primera ley autonómica en cuanto a coordinación de policías locales en el territorio español. Fue incluso un éxito del gobierno en su momento, porque logró poner de acuerdo a todos los participantes, en el que estamos los policías locales también, y ha funcionado, ha dado sus frutos. Y bueno, no sabemos por qué ahora quieren hacer esto cuando va a afectar en forma directa no solo a los policías locales, sino a la ciudadanía. Nosotros somos un servicio público, nos debemos al ciudadano. Todo lo que nos afecta a nosotros afecta al servicio. Además, estamos hablando de una ley, un anteproyecto de ley que ha sido redactado por un organismo, que en este caso es la FECAN, que es la que ha propuesto el anteproyecto al Parlamento, y que no se ha debatido nada en contra del anteproyecto, simplemente se ha aceptado como ha venido, y ahí lo quieren aprobar. Nosotros lo único que pedimos es, como dice el compañero Armando, la ley es necesaria, pero que va a participar de la misma. Queremos que la Comisión de Coordinación, que para eso existe el órgano en cuestión, debata la propia, nosotros podamos aportar lo que nosotros desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de varios municipios pueda enriquecer la ley, y después de la legislatura poder aprobarla con consenso. Lo que mal empieza, mal acaba. Si empezamos con la ley de esta manera, van a venir recursos judiciales, van a venir paralizaciones y van a venir problemas en consecuencia para la ciudadanía. Hablaba Jesús de que es la FECAN quien propone, en este caso el órgano que representa a todos los ayuntamientos de Canarias, al gobierno de Canarias. Entiendo que aquí, bueno, pues hay nombres propios de responsables. Por ejemplo, ustedes lo señalaban en la rueda de prensa, Julio Pérez, que es el consejero, en este caso, de Seguridad, Administraciones Públicas y Justicia del gobierno de Canarias, pero entiendo también que hay algunos alcaldes interesados en que esta ley salga de esta manera, ¿no? Hombre, cada alcalde conoce de su municipio, ¿no? Y cada uno tiene su problemática con las policías, ¿o no? Pero no es igual un municipio turístico, por ejemplo, que un municipio capitalino, que un municipio, pues, de una zona rural. Nada que ver. Es más, nosotros, por ejemplo, en Santa Cruz tenemos compañeros que vienen de municipios pequeños que cuando empiezan a trabajar con nosotros, ellos nos lo dicen: mira, esto es completamente diferente de lo que yo estoy acostumbrado. Y a lo mejor llevan 20 años, 30 años de policía. Y sin embargo vienen a una capital de provincia y es completamente distinto. Entonces, aquí cada ayuntamiento tiene una policía local, que están todas homogeneizadas a raíz de un decreto del año 2003. Hay un ratio de policías, que no existe un ratio, por ejemplo, de otro tipo de funcionarios. Existe un decreto del Gobierno de Canarias que habla del ratio de policías por habitante que se recomienda tener. Y bueno, dadas esas peculiaridades, lo que, como repetí al principio de la entrevista, lo que más nos sorprende es que algo tan delicado como la seguridad, un municipio turístico, una capital, una comunidad autónoma que vive del turismo, se le meta de esa manera, porque es reventar todo lo que es el organigrama de seguridad local, que viene a ser los primeros que actuamos siempre, sin ningún tipo de diálogo. La verdad, Jesús, que sorprende esa falta de tener en cuenta a los policías locales a la hora de redactar una ley tan importante. Pero Armando, vamos a ir un poquito al detalle de la ley, porque de las cosas que decían en la rueda de prensa este martes en Las Palmas de Gran Canaria, una me llamaba muchísimo la atención, y es ese artículo 23 en el que, bueno, pues se permite la entrada de la figura del interino dentro del cuerpo de la policía local. Esto es algo sorprendente, por un lado, porque en las policías nacionales, en la Guardia Civil, no existe la figura del interino, y la policía local hasta ahora tampoco, pero sobre todo porque estamos en un momento en el que se está estabilizando a todos los interinos por culpa de una sentencia europea que ha venido a reconocer ese abuso de temporalidad, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se explica? Sí, mire, esto es una cuestión que no tiene explicación en este siglo XXI. Cuando Canarias fue pionera en el año 86, que no podían existir funcionarios interinos ni vigilantes municipales, 25 años más tarde, y cuando otras comunidades nos han copiado y han quitado esa figura, cuando la Unión Europea dice acaben con la temporalidad y tengan estabilidad, cuando la Policía Nacional, la Guardia Civil o incluso el propio Cuerpo General de la Policía Canaria no tiene funcionarios interinos, pues a la FECAN, en este caso al Gobierno de Canarias, y a los que nos gobiernan en Canarias no se les ocurre otra cosa sino de poner en la seguridad de los municipios y de los vecinos y vecinas de cada municipio a personas interinas, personas que van a venir a trabajar 3 meses y se van a marchar, personas que... ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que viene 3 meses a trabajar que atienda la seguridad de un vecino, que detenga a una persona que comete un delito, cuando a los 3 meses esa persona vaya a trabajar al supermercado, porque aquí va a estar 3 meses, 6 meses, 9 meses, al supermercado, y se va a encontrar justamente a esas personas? Al final... O sea, va a influir, entiendo, claro, que va a influir en la profesionalidad de ese... Claro, es decir, las policías locales tenemos una virtud o una ventaja, y es que al tener el carácter de autoridad lo tenemos siempre desde que empezamos
hasta que terminamos nuestra vida laboral, es decir, durante las 24 horas. Pero en el funcionario interino esa figura no va a pasar. La funcionario interino, que va a venir a la policía, entrará en la jefatura, tendrás que decirle en el plazo rápido de un mes cómo se trabaja en esa jefatura, para que a lo mejor a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses se vaya, y va a tener acceso a datos fundamentales de los ciudadanos. Va a tener acceso a información fundamental y donde se tiene que haber un sigilo y un secreto profesional, que es verdad que se le va a exigir mientras haga de policía, pero ¿y cómo garantizamos o qué medidas tomamos una vez esa persona ha entrado en una base de datos y sabe, por ejemplo, David, te pongo un ejemplo, que tú has estado detenido y cuando salga ya esos datos no tiene ese deber de sigilo? Es verdad que lo podrás perseguir, pero le estamos dando a esas personas una cantidad de información vital y fundamental que no deberían saber los ciudadanos. Y además hay una parte, entiendo, que también afecta, que es la formación, porque pasarán también por la academia de policía estos interinos. Claro, es que aquí, para 3 meses de trabajo. Para que la ciudadana lo sepa, lo que quieren los políticos justamente es crear empleo fácil, empleo inestable y sus capacidades, es decir, cubrirlas con trabajadores en precario. Trabajadores que van a estar 15 días y van a hacer lo que ellos quieran porque saben que a los 15 días, si no lo hacen, se van a la calle. Trabajadores que van a venir no por vocación de policía, sino con intención de ganarse un sueldo. Porque le vuelvo y repito, ahora yo estoy trabajando en un supermercado, salgo con una lista de reserva, y esa lista de reserva dice, mire, te han llamado al ayuntamiento para trabajar un mes de policía. Ya yo tengo que o dejar mi trabajo, que a lo mejor fijo, o irme si estoy en el paro. Estoy un mes. En ese mes, ¿usted cree que yo me voy a complicar la vida? Que voy a ir a esos sitios donde hay consumo de estupefacientes, donde están los grandes altercados, para saber que dentro de 3 meses voy a estar en esa zona, me van a agredir y no tengo el carácter de agente de autoridad. Esa es la cuestión. Estamos jugando con la seguridad de los municipios. ¿Y por qué lo hacen, Armando? ¿Cuál es la intención? Mire, lo hacen muy fácil, lo hacen por querer cubrir las carencias de ellos mismos. Mire, aquí están queriendo usar la figura del funcionario interino con intención de dotar a las policías con más personal. Mire, no es así. Esto no es Baleares. Aquí no hay en verano una sobredimensión de servicios. En Canarias tenemos el turismo todo el año. Sí, somos una comunidad estable, por lo cual hay unas normas que cumplir. ¿Qué pasa? Que la mayoría de municipios, el 98%, no ha cumplido con su obligación. ¿Y cuál es? No es otra que tener las plantillas cubiertas al 100% según y como indican los ratios. Entonces, claro, yo tengo que tener en mi población, le voy a hablar por ejemplo de mi municipio, Telde, tiene que tener 240 trabajadores o policías. Estamos en 67. Estamos muy por debajo del ratio municipal o del ratio recomendado para la seguridad del municipio. ¿Cómo lo queremos cubrir? ¿Con funcionarios interinos rápidos? No, lo que tenemos que hacer es buscar procesos ágiles para poder dotar las plantillas de policías y dotarlas con el personal necesario que haga falta. Si los ratios de mi municipio dicen que tienen que ser 240, pues nos podremos manejar en 230, 239, pero no podemos estar en 67. Ese es el problema. Es una manera de camuflar artificialmente pues esa precariedad y esas carencias. Exactamente. Claro. Y después no se olvide una cosa, guste o no guste, siempre también se juega el miedo. Si usted sabe que usted tiene aquí un mes de trabajo, 2 meses de trabajo, usted a lo mejor hay cosas que no diría, o mejor dicho, jamás diría que no. ¿Por qué? Porque usted tiene miedo a que no la renueven, tiene miedo a no seguir, y en este caso, en la política y en la política municipal, es decir, la fuerza del cuerpo de seguridad, en este caso las policías locales, tenemos muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En este caso, estas personas que acaban de entrar, que están 2 meses, les falta el conocimiento, la veterinaria, es decir, el aprendizaje, o como decimos nosotros en el argot policial, la calle. Eso nada más que se gana con los años de experiencia. Una persona que venga 3 meses, 6 meses, no va a tener la experiencia profesional para atender las demandas ciudadanas como se merece la ciudadanía. Es muy llamativo el ejemplo que ponía Armando Jesús de Telde, de cómo no se cumple la ratio, de cómo hay un déficit muy importante. ¿Cómo está la cosa en Santa Cruz de Tenerife en ese sentido? Bueno, antes te comenté que había un decreto del gobierno autonómico del año 2003 que establecía el ratio, la recomendación a los municipios de policías por habitante, que aparte había un ratio de 1,8 por cada 1000 habitantes de agentes de policía local, que luego se incrementa a razón de las peculiaridades del municipio, si es turístico, si está diseminada la población, si tiene mucho tráfico. Santa Cruz tiene todo. Santa Cruz tiene todo, y con el puerto de cruceros más. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo tenemos 336 agentes con la última promoción que entró y hace falta 487 por población censada en Santa Cruz. Pero claro, estamos hablando, como dice el compañero, población
que se puede contabilizar en el municipio, que son los que están censados, pero ¿y la población flotante? Y Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, una capital de provincia que recibe mucho visitante que realiza la función administrativa. Y muchos trabajadores que vienen a trabajar a la capital, pero que están empadronados o residen en otros municipios. Entonces, toda esa influencia de tráfico, en el Twitter de la policía local, todas las mañanas figura la cantidad de tráfico que entra a Santa Cruz y no baja de 24.000 vehículos de 7 a 10 de la mañana. Todos esos vehículos, todo ese tráfico lo tiene que recibir la policía local. Ahí no hay otro cuerpo de seguridad que se haga cargo del mismo. Entonces, claro, todo ese déficit de agentes, claro, como dice el compañero, no puedes llamarlos de debajo de la mesa, no puedes sacarlos debajo de la alfombra, tienes que convocar unas oposiciones, tienes que hacer unos procesos que por la especialidad que requiere nuestro trabajo es un poquito más largo o más arduo que cualquier otro funcionario. ¿Por qué es tan así? Porque nuestra especialidad es la que es. No solo somos funcionarios de carrera, sino somos agentes de la autoridad. Vamos a ver, la Policía Nacional se va 9 meses a Ávila, a una academia interno, para poder ser policía. O sea, vamos a ver, lo que no puede ser es usted venga aquí, póngase el uniforme que dejó otro que se fue, que en vez de usted saber la pinta que va a tener para un turista que viene y vea a un policía con unos pantalones que le dan 2 tallas más grandes o sin arma, porque esa es otra peculiaridad de los interinos, sin arma de fuego. No podrían tener arma de fuego, o en este caso no tendrían tiempo, digamos, a que se tramite. Es muy engorroso el trámite, permiso, claro. Muy engorroso el trámite, y también lo más importante de todo, que no se ha mencionado, nivel 4 terrorista. Estamos en nivel 4 terrorista. En los atentados de Barcelona, los primeros que acudieron al lugar fue la policía local de Barcelona, los guardias urbanas. Fueron los primeros que acudieron. Estaban ahí porque estamos en la calle siempre. Policía Nacional, es verdad que es un cuerpo en Santa Cruz de Tenerife, o la Guardia Civil en otros municipios, que son cuerpos de seguridad del Estado, que en determinadas épocas del año, por ejemplo, en verano o en tal, pues como tienen su familia erradicada en la península, pues muchos de ellos se van a la península y quedamos nosotros aquí, que somos la policía del pueblo, la policía que conoce al vecino. En Santa Cruz no tanto, porque es una gran capital, pero en muchos municipios todos sabemos que la policía local es la que el vecino toca a su puerta para sus problemas, tanto de orden público como de tráfico, como ordenanza, molestias vecinales, todo lo hacemos las policías locales. La única diferencia con las policías nacionales y la Guardia Civil, en este caso, sería la investigación de los delitos, pero todo lo que es a primera instancia del vecino, lo que el vecino demanda, es a la policía local. Y si cuesta encajar la figura del interino en todas esas competencias y responsabilidades que tienen los policías locales, aparece todavía o se riza todavía más el rizo, Armando, cuando se habla de introducir la figura de los vigilantes municipales. ¿Nos puedes explicar en qué consiste la figura de los vigilantes municipales? Mire, la figura de los vigilantes existía en la época de antes, era muy parecido al antiguo sereno. Aquellas personas mayores que nos estén viendo sabrán lo que era el sereno, eran aquellos que iban caminando por los pueblos, encendían las farolas, si veían a alguien, llamaban pues al policía de turno que había. Y eso es un vigilante. Un vigilante municipal es un vigilante que viene, podemos equipararlo para que se den cuenta o lo entiendan así los televidentes, a un vigilante de seguridad. ¿Vale? Un vigilante de seguridad es tener una persona que la ponemos en un parque y si ve algo, pues va a llamar a la policía local para que acuda. ¿Y la ciudadanía será capaz de respetar a esas personas? No, mire, aparte que la ciudadanía apenas respeta, o alguna parte de la ciudadanía no respeta, en este caso la fuerza del cuerpo de seguridad, yo me temo que mucho menos va a respetar a ese tipo de personas, porque estamos entrando en una sociedad que por desgracia, nos gusta o no, es decir, hay incivismo, hay... Es decir, en este caso, incumplimiento de las normas, hay politización de incumplir las normas. Entonces, al final, si es a nosotros, a la Fuerza del Cuerpo de Seguridad, nos cuesta que los ciudadanos o parte de la ciudadanía entienda las normas de convivencia y no somos capaces de hacerlas cumplir teniendo que usar aquellas herramientas que nos da el Estado de Derecho, como pueden ser la detención, las multas coercitivas y demás, a un vigilante municipal que ni siquiera va a ser agente de autoridad, porque un vigilante municipal no va a ser agente de autoridad, pues el respeto que le van a tener nos tememos que es muy poco. Y por último, David, sí, hablando de los interinos, me gustaría hacer una mención, sí, porque quiero poner un poco para que vean otra problemática que tiene también la figura del interino. Las policías locales están durante toda su vida profesional actualizándose, haciendo cursos de formación y demás. Vamos a suponer que el gobierno de Canarias hace un curso de formación para los policías interinos, es decir, para aquellos policías que están en la lista de reserva. Vale, hacemos el curso a día de hoy, pero resulta que yo, que hice el curso a día de hoy, entro a trabajar en la lista de reserva dentro de 3 años. La actualización que tengo de hoy no es la misma que dentro de 3 años. La formación que se me da hoy no es la misma que dentro de 3 años. Entonces, ¿cómo garantizamos que ese policía que entra tenga la especialización, la formación y la capacidad de actuar de cara al ciudadano en materia de seguridad? Si es
a nosotros, a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, ya sean del Estado, locales o autonómicas, tenemos que actualizarnos todos los años, día a día, para poder atender las demandas ciudadanas y las nuevas o los nuevos problemas que se dan en índole social. Por ejemplo, estamos hablando en Madrid, las bandas latinas hace 15 años no existían. Pues estamos en una sociedad que va avanzando y tendríamos que irnos especializando en bandas latinas. Pues si nosotros que estamos aquí en el día a día lo hacemos en una formación continua, ¿cómo lo hacemos como el interino? Al final, vuelvo a lo mismo, estamos buscando crear un servicio en precario, cubrir para que la ciudadanía piense que tenemos policías, pero vamos a tener policías menos especializados, policías menos capacitados y policías menos preparados. Y entendemos desde la agrupación de sindicatos y la asociación de jefes de Las Palmas y CESIS Canarias, que es a la que represento, entendemos que con la seguridad en Canarias no se puede jugar. ¿A ustedes después de la rueda de prensa del martes les ha llamado a alguien del gobierno para decir, oye, vamos a intentar reconducir esta situación? No, es que eso es lo que más nos fastidia o nos cabrea de este grupo de gobierno. Es decir, estamos ante un grupo de gobierno progresista, pero no atiende al diálogo. Es decir, porque en un diálogo podemos escucharnos, podemos atendernos, podemos estar de acuerdo en cuestiones o no, pero el problema es que aquí han vetado toda parte de diálogo, no solamente con los sindicatos, porque entendemos que esto, una ley, no solamente va a representar a los trabajadores, sino incluso con los propios jefes de policía. Es decir, no se le ha preguntado a los jefes de policías cómo coordinar sus policías, cómo atender sus policías, cómo organizar sus policías. Es decir, estamos ante una ley que ni los jefes de policía han sido escuchados y están ahí, son la primera herramienta, la más cercana, de cómo atender la ciudadanía o atender en este caso el servicio. Entonces, estamos ante esa ley que la han hecho en un despacho sin ver, sin escuchar a esos técnicos, a esos especialistas, a esas personas que de verdad saben en seguridad y tener en cuenta las demandas que damos los profesionales de la seguridad. Las policías locales, desde el policía al oficial, al subinspector, al inspector o al jefe, somos profesionales de esta materia y gracias a nuestra vivencia, a nuestros conocimientos, a nuestra experiencia, podemos aportar mucho en una ley que es necesaria para Canarias, pero sobre todo es fundamental para Canarias. Estamos hablando de la seguridad de los canarios y canarias. La verdad es que son cosas que llaman la atención. Yo me pongo también en la piel de... Bueno, al final todos somos ciudadanos, ¿no? Y tenemos que, antes o después, que tener un trato con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero claro, pensemos, en Canarias tenemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? La Guardia Civil, la Policía Nacional, tenemos una policía autonómica, tenemos a las policías locales. Ahora se introduce la figura del vigilante municipal. Jesús, a día de hoy, ¿cómo es esa coordinación entre todos los cuerpos y cómo creen que va a ser si se aprobase esta nueva ley que está tramitando el Gobierno de Canarias? Bueno, ahora mismo existe la Junta Locales de Seguridad, donde se supone que se coordinan los recursos en cuanto a la materia policial. Se supone, ¿funciona bien? Yo, por mi experiencia, no. En Santa Cruz de Tenerife no funciona para nada bien, porque al final todos son egos, todos son intereses de cada cual. Los alcaldes, obviamente, quieren su policía que ellos puedan controlar o puedan supervisar, y el Estado en Madrid pues poco le importa, desde que el gobierno tiene otras prioridades, y bueno, ahí al final siempre acabamos los policías locales captando con todo lo que no quieren los demás. De hecho, una de las cosas que decían en la rueda de prensa, Jesús, es que además ustedes han asumido competencias, en este caso del Estado, que les están desbordando, y claro, eso no va en paralelo a una dotación de medios que pueda cubrir o que les ayude a cubrir esas nuevas competencias. Eso está ocurriendo, ¿entiendes? Sí, está ocurriendo exactamente así. Aparte, después de la pandemia hubo un incremento en ese tipo de actitudes. Incrementó después de la pandemia. Sí, exactamente. Por la pandemia, los policías locales éramos los que más estábamos sin protección por la Fuerza de Seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional en Santa Cruz. Nosotros veíamos que tenían unos medios de protección que nosotros no teníamos. O sea, carecíamos de ellos, y aún así teníamos que enfrentarnos al virus y enfrentarnos a la ignorancia sobre la pandemia que teníamos en ese momento, y aún así lo hicimos. Pero vamos, todo nos vino a nosotros, las normas eran interpretables por los policías en el momento que se actuaba, y fue una época, la verdad, bastante mala, y donde se vino, por un lado, se le cargó de más trabajo a las policías locales, pero por otro también denostó la importancia que tienen los cuerpos de seguridad locales en municipios, ¿no? En este caso en la seguridad. Pero es que no olvidemos también de una cosa importante. Un asunto importante es que esta ley deroga la anterior. Es decir, tal como dice el compañero Armando, esta ley nace viciada y tiene problemas legales, a nuestro punto de vista, que afectan el acceso a la función pública, como el tema de los interinos, que son materia obvia de negociación colectiva con las organizaciones sindicales. ¿Qué va a pasar cuando nosotros, como es lícito, demandemos esa ley y quede en el ámbito jurídico? La anterior no existe tampoco. O sea, nos quedamos sin ley de coordinación. Nos tenemos que remitir a la que te comenté antes, al año 86.
que es una ley que engloba todas las cuerpos de seguridad del Estado. Que, aunque sí es verdad que aborda competencias de las policías locales, está muy lejos de la realidad. Pero entonces ustedes vaticinan que va a haber inseguridad jurídica porque, lógicamente, si no hay consenso, pues habrá recursos contra esta ley. Exactamente, habrá recursos y habrá problemas graves con eso. Mira, como dice el compañero Jesús, no solamente va a haber inseguridad jurídica por las demandas que puedan existir, sino porque la propia ley ya nace, en este caso, con inseguridad jurídica. ¿Por qué? Esto es una ley, a diferencia de la anterior, que todo, o la mayoría de las cuestiones planteadas van o están pendientes a un posterior desarrollo. ¿Cuál es el problema? La ley del 97 tenía también cuestiones a desarrollar. Tenía para desarrollar la segunda actividad, tenía para desarrollar la carrera profesional, tenía para desarrollar varias cuestiones que 25 años más tarde el gobierno de Canarias, FECAN y quienes corresponden no ha desarrollado. Por lo cual, si hablamos de desarrollar y vemos que todo el texto, todos los artículos son a desarrollar, ¿qué pasará? ¿Cuál es la aplicación tácita y real de esa norma hasta que no existe el desarrollo? Es decir, estaremos ante un vacío legal. Pero es que después, cuando hablamos con el gobierno de Canarias, decimos que hay cosas que hay que desarrollar en la propia ley, nos dicen literalmente los técnicos, incluso el propio consejero, que la ley no tiene que desarrollar, que se desarrollará posteriormente. Vale, vamos a ponernos en el caso de que compramos esa tesis. Entonces, ¿por qué si desarrollamos dentro de la ley la parte que le interesa, en este caso, al gobierno de Canarias y a la FECAN? ¿Por qué si se desarrolla el procedimiento sancionador para los policías locales? ¿Por qué si se desarrollan las obligaciones de los policías locales? ¿Por qué si se desarrolla la obligación de que los policías locales no puedan tener carrera profesional y puedan concursar a otros municipios si no tienen el visto bueno del alcalde de la administración decente? Entonces, oiga, aquí hay algo que a nosotros, a las organizaciones sindicales que estamos en esta plataforma y a la Nación de Jefes, se nos escapa. Porque si esta ley, todo es a desarrollar, ¿por qué desarrollamos la parte que sí le interesa a los alcaldes para prohibir y conculcar derechos, en este caso, de los policías? Actualmente tenemos, David, ciudadanía, para que ustedes lo sepan, tenemos una movilidad a través de concursos de lados. Es decir, los ayuntamientos pueden sacar plazas para que policías de otros municipios vengan. Pues ahora, algunos municipios en donde sus policías locales, sus condiciones laborales no son buenas, donde se vulnera la protección de datos, la protección de seguridad y salud, donde sus sueldos no son o son inferiores que a un trabajador que trabaja en un supermercado, pues ¿qué hacen esos policías? Se van a ciudades como Santa Cruz. Pues ¿qué han hecho los alcaldes? En vez de sentarse a ver cuál es la problemática de su municipio y en qué pueden mejorar las condiciones laborales, dicen, no, ahora para poder ir usted a Santa Cruz en concurso de al lado, tiene que contar con el visto bueno nuestro, que va a ser el alcalde. Le va a decir que no, por lo cual va a conculcar el derecho a la movilidad de ese policía. Al final estamos encontrándonos que esta ley lo que está consiguiendo y lo único que quiere es que una parte de los alcaldes, no todos, es decir, encuentren la herramienta para seguir haciendo lo que ellos quieren y tener al policía agarrado, al policía sin inquietudes y, sobre todo, acabar con las demandas que existen en el día a día de las condiciones laborales. Un dato muy importante de esta ley. Esta ley no recoge ni siquiera hace mención a la ley de seguridad y prevención de riesgos laborales. La Unión Europea ha dicho que las policías locales tienen que tener seguridad y prevención, como lo tiene la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen su decreto de prevención de riesgos laborales. Las policías locales de Canarias no lo tienen. Es decir, no lo tienen porque cuando salió la ley del 97, pues no estaba y supuestamente han tenido que legislar en esto. Pues justamente no la pone. Y cuando escuchamos al alcalde o a la presidenta de la FECAN hablando que esto no son condiciones laborales, no, está claro que no son condiciones laborales, no es materia de negociación. Pero también hay que decir que en este contexto de esta ley sí hay aspectos regulados que afectan en este caso a la conciliación familiar de esos trabajadores, afectan a las condiciones laborales de esos trabajadores, de las cuales para nada se está teniendo en cuenta en esta ley, como puede ser la prevención de riesgos laborales. Que sepan los ciudadanos, la ciudadanía que nos escucha, que un policía local para que le compren un chaleco se mira en cuánto me cuesta y no la vida que me puede salvar. Cuando un policía local pide un medio, se mira cuánto cuesta y no cuál es la utilidad. Esa es la prevención que no quieren tener. La verdad es que era una oportunidad muy buena para poder abordar asuntos como ese, el tema de los chalecos. Bueno, hay tantas cuestiones de la precariedad con la que trabajan los policías locales que podríamos llenar aquí varios programas. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Simplemente una cosita rápida para apuntar, porque yo creo que es clave. Si no hay consenso, si no hay un cambio de postura por parte del gobierno, movilizaciones a partir de febrero. Sí. Efectivamente, a partir de febrero, las organizaciones sindicales y las asociaciones de jefes tenemos previsto empezar con las movilizaciones y no pararemos hasta que esta ley, que
vuelvo a repetir, estamos todas las partes de acuerdo que hay que modificar, estamos todas las partes de acuerdo que tiene que ser ese consenso, pero lo que no puede ser es una ley impuesta y de la manera que la quieren imponer de prisa y corriendo. Armando Martín, Jesús Illada, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a seguir de cerca todo este conflicto. Veremos qué posición tiene el Gobierno. De momento, la posición ha sido de enviar de manera urgente el anteproyecto al Consejo Consultivo para que se pronuncie, con la idea de llevarlo al Parlamento y aprobarlo antes de que acabe la legislatura. Sin embargo, bueno, veremos si esas movilizaciones, si esa presencia que están teniendo en los medios de comunicación ayuda a que haya por lo menos debate y diálogo ante una ley que va a ser tan importante, lógicamente, para algo que es fundamental para todos los ciudadanos como es nuestra seguridad. De verdad, Armando Martín, Jesús Illada, del sindicato CESIF, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, David, por habernos invitado a este espacio y a los oyentes y televidentes por vernos. Gracias. Gracias, David. Nosotros nos despedimos, nos vamos rápidamente, les dejamos ya con la programación habitual de Mírame Televisión. Saben que a partir de las 9 venimos con más análisis de la actualidad. Este será uno de los asuntos que debatiremos en nuestra mesa de análisis junto con el compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín, en Canarias al Día, El Repaso. No se lo pierdan, este y otros muchos asuntos, porque la verdad, insisto, como les decía al principio, sigue aumentando la conflictividad social ante las políticas de este gobierno de Canarias, que no está contentando a muchos sectores y sobre todo a muchos sectores laborales de la ciudadanía de Canarias. Nosotros nos despedimos, les dejamos, insisto, con la programación deportiva y después con El Repaso. Que pasen una feliz noche.